¿Qué tal? Os presento un nuevo vídeo, en este caso sobre el teorema de Bayes en un ejemplo de aplicación. Bueno, esto es destacado de un problema en un examen de selectividad. Y dice que el 30% de los clientes de un banco especializado en microcréditos son hombres y que el 70% son mujeres. Se sabe que los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros, el 20% de los que recibieron un crédito inferior, el 20% eran hombres, por tanto el 80% eran mujeres. De ahí se deduce ya de la primera lectura. Mientras que de los que recibieron un crédito mayor o igual a dicha cantidad, mayor o igual a 6.000 euros, el 72% eran mujeres. Bueno, esto es otro suceso distinto al anterior. ¿Ven? Vamos a centrarnos en primer lugar en esto. ¿Por qué? Porque aquí dice la primera pregunta que elegido uno de los clientes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros? O sea, en el suceso ahora los identificamos con los distintos sucesos que tenemos en este problema. Y en segundo lugar, él dice elegido al azar un cliente de los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros. Seguimos en el mismo suceso de los 6.000 euros. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Bueno, aquí vamos en primer lugar a identificar todas estas sucesos o eventos y que vamos a clasificarlos dentro de lo que se llama el espacio muestral. El espacio muestral ese está aquí integrado por la unión de esos dos sucesos. El suceso A1 o evento A1 que es el conjunto de mujeres clientes del banco. Aquí lo dice, el 30% de los clientes de un banco especializado en microcréditos son hombres y el 70% mujeres. Como las mujeres son mayoría, pues a las mujeres las identificamos como podría ser de otra manera, pero vamos a identificarla con A1, ¿vale? A1 va a ser este conjunto de mujeres clientes del banco. Y entonces A2 el conjunto de hombres clientes del banco. Lo tenemos aquí. El espacio muestral es la unión de ambos conjuntos, del conjunto de mujeres y el conjunto de hombres clientes del banco. Ese es la unión de A1 y A2, que queda limitada a la suma de A1 más A2, porque A1 y A2 no tienen factor común. A1 y A2 no tienen nada de intersección. La intersección entre ambos conjuntos, A1 y A2, es nula, es el conjunto vacío. Y el espacio muestral agrupa a la totalidad de la población en estudio, que es ese conjunto de clientes del banco. El espacio muestral agrupa a todo, quiere decir que la probabilidad de ese espacio muestral, la probabilidad de ese es el 100%, o sea, la unidad. Bien, por otro lado, vamos a identificar al suceso B, como se le podría poner con otra letra, pero bueno, por costumbre ya le ponemos el nombre de B al suceso de recibir un crédito inferior a 6.000 euros. Como bien dice aquí, los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros. Pues ese suceso B tiene una doble distribución. Y dice aquí que los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros, el 20% eran hombres. Quiere decir que la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de recibir un crédito inferior a 6.000 euros, condicionada a ser hombre, condicionada a A2, la probabilidad de B condicionada al conjunto de hombres del cliente del banco, a A2, es, según nos dice el enunciado, el 20%. Si de los que recibieron un crédito inferior a 6.000 euros el 20% eran hombres, quiere decir que el complementario hasta llegar al 100%, es decir, el 80% eran mujeres. Quiere decir entonces que los que recibieron un crédito condicionado a A1, que es ser mujer cliente del banco, era del 80%. Pues bien, me pide aquí cuál es la probabilidad de que se haya recibido un crédito inferior a 6.000 euros. Si precisamente a este suceso de recibir un crédito inferior a 6.000 euros yo le llamo el suceso B, me está preguntando cuál es la probabilidad de B. La probabilidad de B, entonces para esto yo suelo trazar este gráfico, que es muy simple, pero muy ilustrativo.
Si a esta cuadrícula izquierda le llamo a su 1, que es el 70% de las mujeres clientes del banco, a la cuadrícula derecha a sus 2, bueno, esto está trazado así a ojo, no lo midan porque puede haber error, pero bueno, aproximadamente. Este gráfico está hecho con criterios de aproximación, que no es un criterio de exactitud, pero que nos sirva para darle una idea gráfica. No es un gráfico hecho con exactitud. Bien, la cuadrícula izquierda, el conjunto de clientes mujeres del banco, la cuadrícula derecha, el conjunto de hombres, y al suceso B lo podemos trazar, por ejemplo, como esta superficie sombreada en azul, que es la superficie interior de la elipse esta de aquí. Esto le llamamos suceso B. Suceso B, tal como se observa aquí en la figura, es la unión del trozo de superficie gris azul, del trozo de superficie sombreada en azul que se observa en la cuadrícula izquierda, unión con el de la derecha, en la unión de los dos, que, como decimos que a su 1 y a sus 2 no tienen intersección posible, la unión esta queda limitada a la suma. En este caso, la probabilidad de B será la probabilidad de B intersección a su 1, es decir, el factor común, la intersección que se da entre el conjunto B, que es toda la superficie sombreada en azul, y el conjunto a su 1, que es la cuadrícula izquierda de aquí, más la intersección de B con a sus 2, que es el trozo este de cuadrícula de aquí, este de aquí, la probabilidad de B intersección a sus 2. Bueno, pues como a su 1 y a sus 2 es conjunto vacío, digo, esa unión queda limitada a la suma, porque si la intersección no fuera un conjunto vacío, pues no cabría el estudio del teorema de Bayes en estas características. No se puede aplicar el teorema de Bayes tal como se expone aquí, ni el teorema de la probabilidad total. Entonces, dado que la probabilidad de B condicionada a su I, la probabilidad de B en una cuadrícula de estas es, según la regla de Laplace, el cociente aplicando la regla de Laplace, como la probabilidad de un suceso X probable a otro se mide como el cociente entre el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. En este caso, la probabilidad de B en el entorno de una cuadrícula esta, por ejemplo, a su 1, será el espacio probabilístico favorable de B en a su 1. El espacio probabilístico favorable de B en a su 1 es el trozo de B, el trozo de la superficie sombreada en azul que se encuentra en a su 1. Y ese trozo no es otro que la intersección de B con a su 1. Así se representa el trozo de superficie de elipse sombreada en azul que se encuentra aquí, la cuadrícula a su 1, es la intersección de B, del conjunto B, que es toda la superficie sombreada en azul, con el conjunto a su 1. Esa es la intersección. Y partido, ese es el espacio probabilístico favorable de B en a su 1. ¿Qué es lo que, en qué puntos se puede producir el suceso B dentro de la cuadrícula a su 1? Pues dentro del espacio probabilístico favorable de B, dentro de lo que ocupa B en a su 1. Fuera de B no se puede producir el suceso B, por definición lógica. Entonces, partido por el número de casos posibles. El número de casos posibles dentro de a su 1, el número de casos posibles es el tamaño de toda la cuadrícula de a su 1, es decir, partido por la probabilidad de a su 1. Y así genéricamente se dice que la probabilidad de B condicionada a un a su I es el cociente entre la probabilidad de B intersección S a su I partido por la probabilidad correspondiente de la a su I. De ahí se despeja la probabilidad de B intersección a su I, que es el producto de a su I por la probabilidad de B condicionada a su I. Esto será igual a esto por esto, y como la probabilidad de B es la suma de B con a su 1 más B con a su 2, pues entonces será el sumatorio de 1 hasta 2 de la probabilidad de a su I por la probabilidad de B condicionada a su I. En este caso, la probabilidad de a su 1
70% por la probabilidad de B condicionada a su 1, 80%, más la probabilidad de sus 2, 20%, por la probabilidad de B condicionado a sus 2, 20%. 70 por 80 más 30 por 20. Esto es igual a 0,62, o sea, 62% de los casos. Ahora me dice que he elegido un cliente al azar entre los que reciben un crédito inferior a 6.000 euros, o sea que ya me da por hecho que se ha producido el suceso B, que es recibir un crédito inferior a 6.000 euros, ya se ha producido el suceso B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que sea a su 1? A su 1 es el conjunto de mujeres clientes del banco. O sea, se ha producido el suceso B. El suceso B se puede producir aquí representado gráficamente en A su 1, porque tiene este trozo de superficie sombreada en azul que afecta a todo el A su 1, pero también se puede producir en A su 2, aunque sea en menor cantidad, menos posible que se produzca en A su 2, pero se puede producir en A su 2. Repito que esto no está hecho con criterio de exactitud, sino para una idea gráfica, pero bueno, yo creo que la idea nos la puede dar. Entonces, el espacio probabilístico favorable, el número de casos favorables, aplicando de nuevo la regla de Laplace, la probabilidad de que B se haya producido en A su 1 será el espacio probabilístico favorable de B en A su 1, es decir, este trozo de espacio interior de la elipse sombreada en azul. ¿Y este trozo qué es? Este trozo es la intersección de B con A su 1, o sea, la probabilidad de A su 1 condicionado a B es la probabilidad de B intersección A su 1, que es el espacio probabilístico favorable que tiene B en A su 1. Dentro del espacio probabilístico posible de B, porque B es toda la elipse, toda la parte interior de la elipse sombreada en azul. O sea, B se puede producir aquí en A su 1 o aquí en A su 2. Pero en A su 1 tiene más probabilidad, porque este espacio es mayor que este. ¿Y eso cómo se mide? Pues la intersección entre B con A su 1 partido por la probabilidad de B. O sea, que es la probabilidad de B intersección A su 1, que la tengo aquí, el 70% por el 80%, lo calculé antes, partido por la probabilidad de B, partido por el 62%. Esto es igual al 0,9032. Y esto es todo el problema. En fin, espero que os haya resultado interesante la exposición, que os haya quedado clara la idea. Bueno, podéis clicar en el punto correspondiente que me gusta y también podéis suscribiros a mi canal, donde podéis ver previamente a este incluso pues otros vídeos sobre el teorema de Bayes, teorema de la probabilidad total, que creo que expresa muy claramente unas ideas que son muy fáciles. Matemáticamente ya veis que es muy fácil, pero que hay que tenerlos muy claros, porque si no nos podemos perder a la hora de abordar un problema. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.